A partir de esta clase nos vamos a concentrar en la caracterización constitutiva del material de concreto u hormigón armado y vamos a comenzar por una caracterización uniaxial del concreto. Los elementos estructurales como barras, vigas y pilares se caracterizan por estados uniaxiales de tensión y deformación. No siempre es así, en especial cuando nos encontramos en las regiones D, ¿sí? Sin embargo, en muchos otros casos es más que suficiente establecer una relación uniaxial de tensiones para caracterizar el comportamiento del elemento. Por lo tanto, basta con describir el comportamiento del material mediante relaciones de tensión-deformación uniaxial que provienen, por cierto, de ensayos uniaxiales para ese tipo de elementos. Y simplifica muchísimo la relación tensión-deformación. Pero, ¿qué implicaciones va a tener esto? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta al crear una caracterización del concreto? Aunque sea empezando por el caso más simple, que es la carga uniaxial. Bueno, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el factor tiempo o la escala del tiempo en la que se van a ser aplicadas las cargas y va a estar siendo considerado el estudio del modelo. Entonces vamos a empezar por hablar un poco del comportamiento del material según la escala del tiempo. Hay que tener en cuenta diversas escalas temporales con respecto al comportamiento del hormigón. Y esto está relacionado con el tipo y la duración de la carga. Si nosotros, por ejemplo, suponemos una carga monótona que se aplica uniformemente desde 0 hasta un valor final y luego se mantiene constante, estamos en presencia de cargas típicas de una estructura que suelen estar en el rango de acción a corto plazo y que pueden representar el peso propio de la estructura mientras se va construyendo o aumentando el peso propio. También mientras se va construyendo y se va haciendo uso de la instalación, van apareciendo ciertas cargas vivas o variables y típicamente ese tipo de cargas suelen ser estudiadas como comportamiento a corto plazo. ¿Ok? Entonces es importante considerar dentro de los aspectos de caracterización de un material cuál es la velocidad de la carga. En este aspecto, cuando hablamos de comportamiento a corto plazo, suele utilizarse información que viene de ensayos y que, por cierto, suelen ser aplicados en probetas estandarizadas de forma cúbica o cilíndrica y en los cuales también en este tipo de estudios se hace la asunción de medios homogéneos tanto en tensión como en deformación. Ahora bien, no siempre nuestros estudios van a caer en ese rango temporal. Puede que caigan en el rango de comportamiento a corto plazo, pero puede que no. Entonces es importante definirlos. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de comportamiento a corto plazo, se observa como la respuesta de una forma inmediata de una muestra de material que es expuesta a una carga y que esa carga va variando de forma relativamente lenta. Entonces, si usted está en ese tipo de condición, está en el tipo de estudio de comportamiento a corto plazo. Una velocidad de carga lenta que no va a influir realmente en la relación tensión-deformación, sino que ésta se asume que permanece constante, lineal. Entonces, en ese caso, se puede hacer un estudio a corto plazo lineal. Y en ese horizonte temporal, lo que estamos hablando es oscilando entre minutos y días de aplicación de la carga. Ahora, cuando en nuestro sistema entran o queremos tomar en cuenta el efecto de aplicación de carga a largo plazo, se amplía ese horizonte temporal y empieza a tomarse en cuenta rangos de acción que van entre semanas hasta años. En ese caso, el comportamiento del material va a tener una respuesta retardada a exactamente la misma carga que nosotros podríamos estar aplicando a corto plazo. Entonces, cuando se trata de esa respuesta retardada y el horizonte temporal suele oscilar mucho más allá, entre semanas y años de periodo de estudio, entonces estamos en comportamiento a largo plazo. ¿Ok? Y por último, nosotros vamos a tener también un tercer caso en la escala temporal que son comportamientos altamente dinámicos, donde tenemos porciones de tiempo muy pequeñas en las que se generan una alta rata de deformación en muy poco tiempo. ¿Okay? A eso es lo que nosotros llamamos comportamiento altamente dinámico. Este fenómeno corresponde a cuando la velocidad de deformación se aplica muy rápido
Y de hecho, puede asumirse que la resistencia del hormigón aumenta debido a la alta velocidad de la deformación. En ciertas normativas, de hecho vamos a ver que hay tablas que mayoran la resistencia del material nominal dependiendo de qué tan rápido es aplicada la carga. Ahora, ¿qué tipo de cargas pueden ser aplicadas de forma tan pequeña que se va a limitar a unos cuantos milisegundos por ese orden? Por lo general, vamos a estar hablando de cargas de impacto, de explosiones tipo blast. Y esto suele ser necesario estudiarlo en estructuras industriales y también en edificaciones donde puede haber, lamentablemente, ha de considerarse, puede haber el caso de algún tipo de ataque, ¿ok? Como impacto de avión o otro tipo de explosión. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de, digamos, de carga, también hay una metodología específica para abordarlo. Y realmente hay mucho todavía por investigar en este aspecto, pero en el Model Code 2010 de la Federación Internacional del Concreto se habla de una metodología inicial para tomar en cuenta este tipo de comportamiento altamente dinámico donde la rata de deformación es muy rápida, ¿sí? Es sumamente rápido, son impactos, son explosiones que van a generar una deformación instantánea en la edificación y que por lo tanto deben tener su propia aproximación de estudio. Lo que queremos enfatizar de esta primera lámina es que de nada vale hablar de caracterización de un material sin tomar en cuenta el marco temporal. Cuando usted está hablando de comportamiento a largo plazo, tiene que tomar en cuenta la fluencia, tiene que tomar en cuenta la retracción, inclusive del concreto. Cuando estamos hablando de corto plazo, estos tipos de estudios no siempre son necesarios. Por ejemplo, tráfico, sismo, no siempre se hace ese tipo de estudio, ¿ok? Pero cuando la rata de aplicación de la carga se vuelve o muy lenta o muy rápida, es necesario otro tipo de consideraciones en nuestro modelo. Ahora, si nosotros nos quedamos con el primer caso, que es el más simple de todos, ¿verdad? Un caso de carga, digamos, con un marco temporal relativamente corto, ¿sí? Que son el tipo de cargas que solemos utilizar. Y además nos enfocamos en un tipo de relación uniaxial para ese tipo de carga, realmente una gran mayoría de los problemas van a caer en ese tipo de situaciones, ¿ok? En ese caso, la observación del comportamiento a corto plazo uniaxial se puede caracterizar por figuras que relacionan la deformación con la tensión, como se ve en la imagen que tenemos a la izquierda. Y en esta imagen que tenemos a la izquierda, ustedes pueden observar cómo hay una relación que comienza siendo lineal hasta un cierto porcentaje de deformación y que luego empieza a ser no lineal, sin embargo con endurecimiento. Es decir, sigue siendo una pendiente positiva. Luego llegamos a un punto, digamos, máximo de resistencia y a partir de ese punto máximo de resistencia donde la curva se vuelve horizontal, empieza luego a decrecer y acá nos vamos a encontrar con una rigidez tangente negativa, ¿no? Entonces esto es una parte de ablandamiento. Tenemos entonces una primera rigidez y rigideces que van a ir cambiando. Y esta, por cierto, que une el punto de tensión máxima que va a tener asociado un punto crítico de deformación, se le llama la rigidez ya no tangente, sino secante. Y acá lo que se está haciendo es relacionar a través de un número de plasticidad el estado de deformación inicial con respecto a la rigidez secante, ¿ok? Esta relación, esta curva no lineal, en el caso del Model Code 2010, sigue esta función, ¿ok? Sigue exactamente esta función, donde hay relación el estado deformacional, porque noten que aquí que NAMBLA viene en función de la deformación unitaria, y el estado tensional, porque tenemos acá sigma sub c, que viene normalizado por la capacidad crítica del concreto. Entonces la capacidad nominal acá en este punto luego que se ha alcanzado la plasticidad, obviamente. ¿Okay? Donde empieza a producirse el ablandamiento. Pero no es la única manera en la que usted podrá simular una relación no lineal entre deformación y tensión. Es que hay muchas funciones y ecuaciones constitutivas que pretenden modelar ese tipo de material. Lo vamos a ver más adelante.
Ahora, nosotros nos parece interesante esta relación esfuerzo-deformación porque en muchas normativas internacional usted se va a encontrar con que se suele hacer un análisis plástico perfecto o un análisis bilineal del concreto, pero realmente la ecuación y la forma de esa función de relación no lineal entre deformación y tensión del CBFIP2, es decir, el Model Code 2010, está bastante bien caracterizada en esa norma. Y es muy interesante poder utilizarlo porque nos da muchos datos reales. De hecho, si ustedes van a esa misma normativa, se van a encontrar con una serie de tablas que tiene todos los parámetros característicos de esa curva, dependiendo del tipo de concreto que estemos utilizando. Entonces es una ventaja poder contar con una normativa de carácter internacional que nos permita la caracterización no lineal del concreto con este nivel de detalle. No solamente para una curva no lineal, sino realmente para una alta no linealidad. Porque podríamos tener una curva, como ya he mencionado, de plasticidad perfecta, que son dos rectas, una inclinada y una totalmente horizontal después del punto de plasticidad, o máximo se llegaría al estado bilineal, ¿no? Donde hay dos curvas, una de elasticidad y otra de plasticidad con, digamos, endurecimiento. Pero en este caso es mucho más compleja la ecuación. Y como ya decíamos, no son las únicas ecuaciones. De hecho, hay muchas ecuaciones. Cuando nosotros estamos hablando de modelado por elementos finitos, esto es algo importante porque dependiendo del software que usted esté utilizando, las ecuaciones constitutivas disponibles para el modelado del concreto será clave entender qué es lo que está programado dentro del software y cómo nosotros podemos acercarnos a la ecuación constitutiva que el software me ofrece. Porque a veces los software ni siquiera usan una o dos, sino hasta tres o más funciones de relación, tensión de deformación para poder conseguir un estado deformacional último. Y aquí estamos hablando únicamente del esfuerzo uniaxial. Pero luego cuando empezamos a hablar de casos triaxiales, que suele ser requerido para placas o shells tridimensionales o volumétricos, volúmenes en tercera dimensión, es necesario incluir el comportamiento tridimensional. Que suele requerir el estado tensional en tres dimensiones, sigma 1, sigma 2, sigma 3 para el espacio de Westergaard. ¿Ok? Para dejar eso bien claro que hay muchas opciones, miren, fíjense, esta es otra opción, ¿vale? Esta es una relación esfuerzo-deformación de compresión uniaxial que noten que relaciona la deformación unitaria con las tensiones a través de esta ecuación. Esto fue propuesto por Sainz en 1964. Y esto es un caso típico que usted va a conseguir en los software, que fíjense, se utiliza para la parte lineal y luego la parte de endurecimiento, o sea, con tensión, digamos, con una rigidez positiva, una relación positiva en la pendiente, se utiliza esta función de Sainz. Y luego, a partir del punto S', ¿sí?, donde se consigue el F sub C', el máximo, entonces se utiliza Collins and Mitchell, que es otra ecuación constitutiva. Y a veces lo que se hace es unir distintas funciones dentro de un software. Además también acá hacemos referencia a que todas las gráficas que hemos visto actualmente están tratando tensión compresiva y deformación compresiva. A veces la norma, en especial cuando son normas que hablan de diseño de concreto, especifican directamente que se toma como positivo a compresión, porque en general la compresión es negativa. ¿Ok? Entonces acá se está hablando de que se está ploteando en forma positiva la compresión. Entonces en este caso, esta es la resultante a compresión de ese tipo de elementos. Estos tipos de relaciones uniaxiales, tensión, deformación, son realmente la base para el modelado por elementos estructurales con barras, vigas, columnas, elementos, digamos, de una sola dimensión que puede ser representado a través de secciones constantes y homogéneas. ¿Okay? Ahora, algo que también hay que tomar en cuenta, noten que hasta este punto hemos tomado en cuenta el factor del tiempo, la forma en que se aplica la carga y cuánto dura, el marco temporal. También hemos estado hablando de la relación no lineal y de fuentes de información para obtener esas relaciones no lineales que pueden ser muy diversas y que habrá que estudiar cada software para determinar cuál es la relación no lineal que está utilizando y asimismo también establecer los parámetros de entrada de esa relación no lineal. Y un tercer factor que también ha de tomarse en cuenta es el problema de la escala. ¿A qué nos referimos por problemas de escala? Bueno, nosotros cuando estamos trabajando típicamente una estructura, tenemos
ecuaciones constitutivas a macroescala, aplicables a macroescala. Y esto tiene el orden de metros. Y de hecho, el límite de la menor escala posible viene dado precisamente por los ensayos que son utilizados para determinar las características de los modelos a macroescala. O sea, nosotros podemos tener el orden de 1 a decenas de metros en vigas y columnas, ¿verdad? En algunos casos llega hasta decenas. Entonces, en ese caso estamos en el rango de la macroescala. Pero ¿de dónde se toman los parámetros de relación tensión-deformación que acabamos de mencionar en las curvas anteriores? Se toman de ensayos en los que hay unas probetas estandarizadas, lisas, a veces en forma cúbica, a veces en forma cilíndrica, cuyos tamaños van variando entre 10 a 30 centímetros. Por lo tanto, eso es una limitante, porque es en esos tamaños mínimos donde sigue siendo aplicable la hipótesis de homogeneidad. Pero cuando usted empieza a disminuir la escala, ¿sí? Y ya no estamos en la macroescala, sino que empezamos a disminuir la escala, entonces la interacción de agregado grueso y fino y material cementante empieza a tener un efecto que hace que la distribución de tensiones cambie totalmente y ya no se puede asumir homogénea. ¿Ok? De hecho, aún en el caso de diseño por macroescala, nosotros nos vamos a basar en lo que ocurre en la mesoescala o escala media para poder establecer el mecanismo de falla. Fíjense, acá no se está pintando todos los agregados gruesos posibles, solamente alguna porción, pero se muestra claramente que aunque estamos en presencia de un estado uniaxial de tensiones, donde solamente hay tensión en la dirección axial del elemento, aún así se producen tensiones normales al axial. ¿Por qué? Por el proceso de trave entre el agregado grueso, que se considera de una rigidez relativamente mayor al cementante en este caso. Y por lo tanto, acá la falla, ¿por qué se va a producir? Se va a producir por no solamente el esfuerzo axial, sino por un esfuerzo normal a esa dirección debido a el contacto entre el agregado grueso. ¿Ok? Entonces fíjense que esto es interesante, ¿no? Realmente la delimitación entre una escala y la siguiente no es algo tan sencillo, va a depender mucho del tipo de problema, del tipo de agregado que se esté utilizando y así por el estilo. Pero realmente en la macroescala estamos en el orden de metros, en la mesoescala estamos en el orden de milímetros y en la microescala estamos en el orden de millonésimas de metros, ¿ok? Entonces, o milésimas de milímetros. Donde es, por cierto, donde empiezan a producirse esas microgrietas a ese nivel de microescala, ¿vale? Obviamente, cuando uno pasa hacia la mesoescala, deja de ser aplicables ciertas hipótesis que nosotros tenemos como orden de macroescala, ¿no? Entonces, hay que saber hasta qué punto es aplicable. Y en esto entra el volumen mínimo representativo que puede tener un elemento. Es decir, yo no podría modelar objetos de una dimensión menor a ese volumen mínimo representativo porque dejan de ser aplicables según el problema de escala que esté utilizando. Y ojo con esto, el volumen mínimo representativo no es el límite que yo le puedo dar al mallado por elementos finitos. No. Hay que separarlo. Hay que separar esos dos conceptos. El mallado por elementos finitos no es más que una parte del algoritmo que nosotros utilizamos para establecer por métodos computacionales una aproximación a determinado problema físico. O sea, los elementos finitos no son más que un método matemático para aproximarnos a determinado fenómeno físico. Acá cuando nosotros estamos hablando de volumen mínimo representativo, es aquel volumen en donde es aplicable ese fenómeno físico del que estamos derivando ciertas ecuaciones. Entonces yo puedo tener realmente tamaños de elementos mucho menores a los 10 centímetros o 30 centímetros, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que debo entender? Que aunque tengo ese mallado menor a 10 centímetros o 30 centímetros, yo sigo aplicando la teoría de macroescala porque estoy asumiendo homogeneidad en el material, ¿sí? Ahora, si yo quiero estudiar objetos que son mucho más pequeños de esa escala, yo tengo que darme cuenta de que, aunque siga modelando por elementos finitos, la ecuación constitutiva que utilice ya no puede ser
en función de asumir que sea homogéneo, sino que la ecuación constitutiva que utilice debe estar en función de, pues, precisamente esa interacción entre los agregados gruesos y finos, y el material cementante. Es decir, debo tener una ecuación de mesoescala. Igualmente, seguiré utilizando elementos finitos, que puedo refinar tanto como yo quiera, ¿ok? Pero el punto es que, aunque el método es el mismo en ambos casos, lo que cambia es la ecuación constitutiva. Así que no ha de confundirse ese volumen mínimo representativo con el tamaño mínimo del elemento, porque el tamaño del elemento está relacionado al método de aproximación numérica, mientras que el volumen mínimo representativo está asociado a la aplicabilidad de la ecuación constitutiva de fondo. Ahora bien, habiendo establecido este tipo de elementos, algo que nos está diciendo acá, ¿no? Es que el hormigón realmente, a pesar de que está en una carga axial, va a fallar debido a la tensión lateral interna por carga de compresión uniaxial, precisamente por la interacción en mesoescala. Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar análisis de mesoescala para nutrir modelos constitutivos a macroescala, tomando en cuenta ese mecanismo físico de la escala inferior. Pero realmente lo que hacemos es simplificarlo, ¿ok? Y utilizar esos conocimientos para generar ecuaciones constitutivas más fáciles de aplicar, ¿ok? Algo que también es importante es el desarrollo de las grietas. Cuando nosotros obviamente queremos caracterizar el concreto, no podemos hablar de caracterización adecuada del concreto sin tomar en cuenta el desarrollo de las grietas. Y nuevamente, en el desarrollo de las grietas van a estar involucrados una serie de mecanismos que van desde lo micro hasta lo meso y lo macro. Y aquí precisamente es lo que trata de ilustrarse con esta imagen que vemos a la derecha, donde nosotros podemos observar, ¿sí? Vamos a usar el puntero láser, que a medida que va aumentando el proceso de carga, empiezan a generarse micro grietas, micro frisuras. Y estas, por cierto, se están asumiendo aproximadamente orientadas a la dirección de la carga. Ahora, a medida de que esas microfisuras van aumentando, se unen con otras y se genera un efecto que se conoce como puentes de grieta que unen realmente un agregado grueso con el siguiente. En este caso todavía no ha habido separación total del elemento, ¿sí? Estamos, digamos, en la mesoescala, ¿ok? Pero ya empiezan a producirse mayor cantidad de grietas. Y en el caso de la macrogrieta lo que ocurre es que cuando estos puentes siguen creciendo, pues ya sencillamente el agregado grueso no sirve como puente y se produce una separación total entre los mismos. ¿Okay? Entonces ese es el típico proceso de desarrollo de una grieta o fisura. Por un lado, digamos, podríamos decir, nosotros no vamos a considerar en un modelo constitutivo todo este proceso desde la micro hasta la macrogrieta. Es difícil. Y la verdad es que esto es lo que está ocurriendo. Pero usted no se va a encontrar con ese tipo de procedimientos especificados. Que sí que los hay. O sea, hay análisis multiescala en los que se hace un análisis de macroescala para pasar a análisis de meso o microescala y viceversa. Pero suelen ser estudios más avanzados, estudios, digamos, investigación en la rama, ¿no? No necesariamente una aplicación directa al proceso de diseño no lineal. Por otra parte, lo que nosotros típicamente vamos a hacer es derivar relaciones de tensión de formación a macroescala a partir de estos mecanismos que se entienden y que por lo tanto terminan siendo aproximados a través de determinados valores en la ecuación constitutiva provenientes de ensayos de laboratorio. ¿Ok? Asimismo, nosotros vamos a tener acá otra curva de relación tensión-deformación. La están viendo, pero esta curva difiere de la que habíamos visto anteriormente. ¿En qué aspecto difiere? En que acá no se está diciendo que esto es factor compresivo. Nosotros vimos que es posible crear grietas, inclusive en estado de compresión, por el trave lateral del agregado grueso. ¿Sí? Entonces se puede producir falla aún bajo tensión de compresión uniaxial, obviamente, ¿vale? Pero en este caso estamos en presencia de tracción y acá pues es donde el concreto resiste menos. Y noten que acá estamos observando un proceso de carga que en primer lugar vuelve a ser lineal en la primera parte, luego con un endurecimiento llega al F' o al FC de la grieta, ¿okay? El FCT,
que es la fuerza del concreto resistente máximo a tracción, y luego empieza a decaer hasta que se vuelve totalmente cero, porque aquí ya la grieta se abre en forma total y ya no hay ningún tipo de resistencia posible. Por lo tanto, la falla se produjo, ¿no? En el otro caso, nosotros veíamos que la curva quedaba un poquito más arriba, donde sí que se produce una falla, pero en este caso es hasta que la grieta abre lo suficiente como para ya no resistir en ningún sentido. Y fíjense que estos puentes de grietas pueden asemejarse a estados cohesivos de progreso de la grieta, donde poco a poco se va perdiendo esa resistencia hasta que llega a cero y la grieta está totalmente abierta, ¿no? Ya vamos a rescatar ese concepto de estado cohesivo de progresión de grieta. Ahora bien, si nosotros estudiamos un poquito más a profundidad lo que está pasando, en la tensión uniaxial se produce con barras a tracción, o sea, estamos aquí cargando una barra que vemos en el lado derecho de la imagen, ¿sí? En forma traccionante, y entonces eso obviamente va a conducir a la localización de deformaciones dentro de esas barras. Debido a que las propiedades del material no son exactamente homogéneas en todas partes, hay unos ciertos puntos que precisamente por la heterogeneidad del material intrínseco, ¿sí? Que va a verse de forma estadística, aunque nosotros lo asumimos homogéneo, no es así, se va a producir en cierto punto un quiebre con respecto a las otras tensiones. Tenderá a ser, en este caso de carga, sí, tendería a ser en el medio, pero no siempre va a ser en el medio exacto por precisamente la varianza que pueden tener las propiedades. Y es donde ese conjunto de tensión y propiedades físicas llega a ser el eslabón más débil donde se empieza a producir esa grieta. ¿Ok? Entonces ese fallo por tracción va a comenzar en la sección transversal con menor resistencia a la tracción debido a esas propiedades aleatorias, con un cierto nivel de aleatoriedad. Ahora bien, a medida que se va produciendo ese reblandecimiento de la tensión, la fuerza de tracción aplicada de la barra se reduce para evitar ese fallo repentino. ¿Okay? Entonces, aquí es donde estamos viendo que empieza a caer poco a poco hasta que es totalmente cero porque se produce un corte. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué hay de ese proceso de generación de la carga? ¿Okay? ¿Qué conceptos necesitamos tener en cuenta cuando nosotros estamos utilizando modelos constitutivos de concreto? Un concepto básico que usted debe tener en cuenta es la llamada zona de proceso, que es donde se van a desarrollar principalmente esas tensiones y que viene acá representado por un ancho B sub W, que realmente nosotros no tenemos quizás manera de medirlo exactamente en la realidad, sino lo que se hace es utilizar un valor medio de deformación de concreto justo en esta zona de progreso, donde va desde los puentes de agrietamiento hasta el agrietamiento total a nivel de macroescala. ¿Ok? Y la energía que se produce, ¿ok?, debajo de esta curva es la energía necesaria por disipación o la energía que se va disipando en la creación de esa grieta. ¿Ok? De hecho, tiene una forma específica e integral. El cálculo de elementos estructurales completo debe basarse tanto en la macroescala como en la mesoescala para alimentarse, pero realmente lo que hacemos es utilizar los valores que se aproximan en la mesoescala como entrada a los modelos constitutivos en macroescala. En estas figuras que vemos en pantalla, en la figura inferior derecha, que es la que tenemos acá, uno está viendo que acá hay un proceso de plastificación donde obviamente empieza a producirse un daño en la estructura por el agrietamiento y que eso viene delimitado por unos valores de X1 a X2, donde hay un pico de deformación. Quizás acá podríamos establecer que la deformación es constante, pero en el punto de menor resistencia empiezan a producirse deformaciones menores por este preciso procedimiento de, digamos, unión de esos puentes de grieta, donde se va reduciendo obviamente la capacidad. Entonces, si nosotros acá la grieta W la tratáramos de expresar en forma integral, lo que vamos a hacer no es más que la integral desde el punto X1 hasta el punto X2, que viene representado por el ancho equivalente de esa grieta, y donde vamos a integrar la deformación unitaria en función del X. ¿Sí?
lo que se suele hacer es que esta deformación unitaria en función del X se asume constante. Y al asumir la constante, es decir, con un promedio E sub C como vemos acá, pues esto se convierte en una ecuación muy simple, simplificada, que donde la grieta va a ser igual a el BW por el E sub C promedio. ¿Ok? Eso es una manera de simplificarlo. ¿Ok? Pero lo que sí queremos dejar claro es que acá con estas ecuaciones lo que estamos conduciendo es a una grieta ficticia. ¿Sí? A una grieta ficticia. ¿Esta es realmente la grieta que se va a producir? No, es la que nosotros podemos asumir que puede ocurrir, pero recuerden que aquí hay un proceso estocástico por varianza de las propiedades del concreto. Lo que se suele asumir en estos modelos constitutivos es un ancho de grieta ficticia en función del estado deformacional y tensional de nuestro modelo. ¿Ok? Ahora bien, esto lo que va a producir obviamente es finalmente un agrietamiento de nuestro modelo. Una transferencia de esfuerzos a través de una grieta en curso relacionada con esa anchura de grieta ficticia se denomina, por cierto, grieta cohesiva. Y se denomina grieta cohesiva porque hasta cierto punto, a pesar de que sí hay desarrollo de grietas, no está totalmente desarrollada y sigue habiendo una resistencia remanente hasta que ésta se vuelve cero, como podemos observar en la figura. Como ese agrietamiento es un proceso irreversible que conduce a la creación de nuevas superficies, eso lo que va a generar es que se disipa cierta cantidad de energía dentro de esa zona de proceso o zona cohesiva. Y la energía de fisuración especificada por volumen va a venir dada por este integral en la parte superior. ¿Ok? Que no es más que relacionar el punto de EST, que es el punto máximo de deformación, con la tensión máxima, y el SU, que es el punto último. Si nosotros regresamos a estas formas anteriores, noten que el ST estaba en este punto máximo de tensión máxima y el SU de formación última. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros conocemos como G sub F, es la energía disipada en el agrietamiento, va a venir precisamente por la sumatoria o la integral bajo la curva entre estos dos valores para un dado sigma que es función por ciento de la deformación. Y que suele utilizarse, por cierto, una función de aproximación parabólica de la manera en que ustedes ven acá. Con esta función de aproximación parabólica, donde ustedes pueden notar que acá esto no es más que la relación del tamaño de grieta con el tamaño de grieta crítico, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, esto no es más que deformación, ¿sí? Y esta deformación, por lo tanto, tiene una forma cuadrática, ¿sí? Entonces, esto es una parábola. Lo que estamos haciendo es, utilizando esta función de relación tensión-deformación, generar una energía o área bajo la curva que va a ser igual a 1/3 del F sub CT, que es el máximo, y la grieta crítica antes del fallo, o la grieta que produce el fallo. ¿Ok? Entonces, de forma muy simple, de hecho esto se puede aproximar con la ecuación que habíamos visto anteriormente, el W. Esto no es más que ir desde 0 hasta el tamaño de grieta crítica, utilizando la ecuación de sigma que se desee utilizar. ¿Okay? Repetimos, esto es para el caso uniaxial. Y lo que estamos incluyendo quizás distinto a lo que hemos visto en otros procesos, porque obviamente nosotros conocemos el concreto armado. Hemos trabajado con concreto armado. Pero el punto es que hay que caracterizar otras propiedades del concreto que no suelen utilizarse en análisis lineales simples. Una de las que vimos fue el marco temporal. Cuando nosotros hablamos de marcos temporales muy grandes, tenemos que tomar en cuenta el efecto de fluencia. Cuando hablamos de marcos temporales extremadamente pequeños, altamente dinámicos, tenemos que tomar en cuenta el efecto de mayoración de capacidad del concreto para altas ratas de velocidades de deformación. Y también vimos que a medida que va progresando la grieta, que vamos incluyendo en un rango de no linealidad, habrá que buscar ecuaciones constitutivas que nos permitan relacionar el estado tensional y deformacional a través de estas ciertas curvas y detectar cuál es la energía disipada en función de esas curvas hasta que ya no haya ningún tipo de resistencia. Estos conceptos nos van a permitir entender
Lo estamos repasando ahora porque nos van a permitir entender a futuro diversos tipos de ecuaciones constitutivas. Es imposible tratarlos todos dentro del ámbito de esta especialización porque son muy vastos en número. Sin embargo, los conceptos que estamos repasando en este punto son por lo general comunes en muchas de estas disposiciones constitutivas del material. Conceptos claves como zonas cohesivas que van estableciendo puentes de grieta hasta que se produce la falla máxima, energías de agrietamiento, caracterización de la grieta y estudios temporales, así como escalas de macro, meso y microescala, son conceptos comunes a muchas ecuaciones constitutivas de concreto armado. Y por eso, empezando con una caracterización uniaxial, hemos querido comenzar por presentar estos conceptos de la forma más simple posible. Lo que haremos en la siguiente clase es profundizar en uno de ellos, en el que por cierto tenía que ver con un marco temporal a largo plazo. Y vamos a hablar, por lo tanto, de la fluencia en el concreto. Lo veremos a continuación.